Catherine Hart dejó el teléfono sobre el escritorio y se frotó las sienes. La jornada laboral había empezado a las 8 de la mañana con 30 correos electrónicos sin leer y 2 llamadas perdidas de un cliente que no podía esperar hasta el lunes para discutir los detalles del contrato. Dio un sorbo a su café frío y miró el reloj. Faltaban 3 horas para ir al despacho de su padre. El despacho, en la planta 22 de un edificio de oficinas del centro de Seattle, ofrecía una impresionante vista del puerto, pero Catherine rara vez le prestaba atención. 7 años en Baker, Howard & Associates la habían convertido en una de las abogadas de empresa más solicitadas del bufete. A sus 35 años, había alcanzado un nivel de profesionalidad que le permitía llevar varios casos complejos simultáneamente sin perder el control. «Kat, ¿tienes un minuto?» Alex, el socio junior, se asomó por la puerta. «Por supuesto». Catherine apartó el portátil. «¿Algo urgente?» «El caso Erickson. Están intentando cambiar los términos otra vez». Le tendió una carpeta de archivos. «¿Otra vez?» Suspiró. «De acuerdo, le echaré un vistazo antes de comer». Cuando Alex se marchó, Catherine abrió el cajón inferior de su escritorio y sacó un pequeño frasco de pastillas de color naranja. El médico le había recetado un sedante suave hacía un mes. El insomnio y el estrés constante empezaban a pasarle factura. Entre el trabajo y el cuidado de su padre, tenía poco tiempo para sí misma. A Robert Hart, su padre, le habían diagnosticado cáncer de páncreas hacía 6 meses. El pronóstico no dejaba muchas esperanzas, de 3 a 6 meses. Catherine podría haber contratado a un cuidador a tiempo completo, pero no quería que su padre pasara sus últimos meses con un extraño. 3 veces por semana, ella misma lo llevaba a quimioterapia y se quedaba a dormir en la antigua casa familiar de Queen Anne, un barrio histórico y tranquilo de Seattle. La casa, construida por su abuelo en 1956, era donde había pasado su infancia, donde había llevado sus primeros premios escolares, donde había escondido sus diarios bajo las tablas sueltas del suelo de su habitación. Tras la muerte de su madre 15 años atrás, su padre había vivido allí solo, negándose a mudarse a pesar de las ofertas de Catherine. El teléfono vibró. Un mensaje de James. «Hoy volveré a llegar tarde. Reunión importante con un cliente. No me esperes para cenar». Catherine ni siquiera se sorprendió. Era la 4ª vez esta semana. Envió un rápido «That'll» y volvió al trabajo, ignorando la pesadez que se instalaba en algún lugar de su pecho. A las 5 ya había terminado sus tareas más urgentes y se dispuso a conducir hasta casa de su padre. De camino, paró en el supermercado para comprar fruta fresca y caldo de pollo ecológico, que su padre podía comer incluso en los días más duros. La vieja casa la recibió en silencio. Catherine encendió la luz del pasillo y dejó las bolsas sobre la mesa de la cocina. «¿Papá? Ya estoy aquí», llamó mientras subía las chirriantes escaleras del primer piso. Robert Hart estaba sentado en un sillón junto a la ventana de su dormitorio, con un libro andrajoso en la mano. A sus 68 años parecía mucho más viejo. La enfermedad le estaba quitando rápidamente las fuerzas, pero sus ojos aún conservaban el cálido tono marrón que Catherine había heredado junto con su carácter testarudo. «Hola, pequeña», sonrió, cerrando el libro. «Hoy llegas temprano. Pensé en escaparme antes de que me agobiaran con nuevas cosas que hacer», le besó la mejilla. «¿Cómo te encuentras?» «Buen día hoy», asintió mirando el libro. «Incluso conseguí leer algunos capítulos». Cenaron en el porche, que daba al cuidado, aunque pequeño, jardín. Papá preguntó por el trabajo, por James. Catherine respondió, evitando cuidadosamente cualquier mención a la creciente distancia entre ella y su marido. Por la noche, cuando su padre dormía, se sentaba en el viejo salón a hojear el álbum familiar, fotos de sus padres, imágenes del colegio, su boda y la de James 10 años atrás. James Wilson,
había llegado a su vida como un huracán, un director de ventas carismático y seguro de sí mismo que la había conquistado con su sentido del humor y su desparpajo. Tras 2 años de relación, se casaron. Los primeros años fueron felices. Viajar juntos, planes de futuro, hablar de hijos, que nunca tuvieron tiempo de tener debido al constante empleo de ambos. Catherine no podía precisar con exactitud cuándo empezaron a cambiar las cosas. Quizá 3 años atrás, cuando James se trasladó a una nueva empresa y empezó a pasar más tiempo viajando. O hace 2 años, cuando sus conversaciones se hicieron más cortas y las cenas juntos menos frecuentes. Ahora vivían como vecinos compartiendo piso en el moderno barrio de Capitol Hill. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Sara, su mejor amiga desde la universidad. «Hola, ¿cómo está tu padre?» La voz de Sara sonaba preocupada. «Hoy no ha estado mal. Incluso he leído un poco», suspiró Catherine. «Química otra vez mañana. Puedo ir a quedarme con él mientras estás en el trabajo. Gracias, pero me tomo el día libre. Quiero llevarlo yo. ¿Cómo está James? ¿Está ayudando?» Catherine hizo una pausa. «Está ocupado. Mucho trabajo. Kat». Sara podía oír el juicio en su voz. «¿Cuánto tiempo puede durar esto? Tu marido tiene que apoyarte, sobre todo ahora». «Lo estoy sobrellevando», contestó Catherine en un tono que no admitía más discusión. Tras la conversación, comprobó que su padre dormía y bajó a la cocina. Se sirvió un vaso de vino tinto y se sentó a la vieja mesa de roble. La casa le traía muchos recuerdos. Era donde su madre le había enseñado a hacer tarta de manzana, donde había estudiado para los exámenes finales, donde había llevado a James a conocer a sus padres. Volvió a pensar en su marido. En los últimos meses se había convertido en otra persona, distante, sumido en sus propios pensamientos. Un día se despertó en mitad de la noche y lo encontró sentado en la oscuridad del salón, mirando el teléfono con una expresión incomprensible en el rostro. Cuando ella le preguntó si todo iba bien, él contestó demasiado rápido. «Claro, es que no puedo dormir». Catherine no quería pensar en lo que estaba pasando, no quería poner nombre a sus sospechas. No ahora, no cuando su padre más la necesitaba. A la mañana siguiente llevó a su padre al centro oncológico. Mientras lo operaban, se sentó a su lado, le cogió la mano y le habló del nuevo libro que había empezado a leer. «No deberías perder tanto tiempo con un viejo», dijo de pronto su padre, interrumpiendo su relato. «Tienes tu propia vida, tu propio trabajo». «Papá, ya lo hemos hablado», le apretó la mano. «Quiero estar aquí». «Y James, ¿qué le parece que estés conmigo todo el tiempo?» Catherine apartó la mirada. «Lo entiende. Nunca se te ha dado bien mentir, cariño», sonrió su padre débilmente. «Veo que algo va mal. Es que los dos estamos ocupados. Es algo temporal». Papá no replicó, pero su mirada decía que no se creía ni una palabra. Cuando Catherine regresó a casa por la tarde, se encontró con que James ya estaba en casa, una rareza últimamente. Estaba sentado en el sofá mirando algo en su tableta, pero la cerró en cuanto ella entró. «Hola», sonrió con aquella sonrisa que solía acelerarle el corazón. «¿Cómo está Robert?» Cansado después de la quimio, pero aguantando, colgó el abrigo en el perchero. «No esperaba verte en casa tan pronto». La reunión terminó pronto. Se levantó y se acercó a ella. «Pensé que podríamos cenar juntos. He pedido en ese restaurante italiano que te gusta. Fue inesperado. Hacía tiempo que no cenaban juntos». Catherine ni siquiera recordaba la última vez. «Me parece estupendo», intentó sonreír. James estuvo inusualmente hablador durante la cena, preguntando por sus negocios, por el bienestar de su padre. Cuando mencionó la casa, Catherine se mostró recelosa. «¿Hablaste con él de lo que pasaría con la casa después?», preguntó James, intentando que la pregunta sonara casual. «No», dijo ella negando con la cabeza. «No quiero hablarlo con él. Pero tienes que saber a qué atenerte.
Puede que ya haya hecho testamento. James, mi padre sigue vivo. Su voz se volvió más fría. Y no me importa lo que le ocurra a la casa. Por supuesto, se apartó rápidamente. Solo estoy pensando en el aspecto práctico. Ya estás sobrecargada. Aquella noche, Catherine no pudo dormir durante mucho tiempo. James estaba tumbado a su lado con la respiración tranquila, pero ella notaba que él también estaba despierto. Entre ellos, a un brazo de distancia, había un abismo invisible. A las 3 de la madrugada, la despertó el sonido de un mensaje de texto. James había dejado el teléfono en la mesilla de noche y la pantalla se iluminó mostrando el comienzo del texto. Te echo de menos. ¿Cuándo te veré? El nombre del remitente estaba oculto tras la letra O. Catherine se quedó helada. El corazón le retumbó en el pecho. Podía coger el teléfono, leer la correspondencia y descubrir la verdad ahora mismo. En lugar de eso, se puso boca abajo y cerró los ojos, haciéndose la dormida. Al día siguiente, en el trabajo, no pudo concentrarse. Las palabras de la pantalla se mezclaban y sus pensamientos volvían una y otra vez al mensaje. ¿Quién es? ¿Olivia? ¿Olga? ¿Audrey? Tierra a Catherine. Michael Baker, su colega y amigo, dio unos golpecitos en la mesa. ¿Estás ahí? Perdona, estaba pensando, se frotó los ojos. ¿En qué estabas pensando? Te preguntaba si querías que almorzáramos juntos. Parece que necesitas una distracción. Durante el almuerzo, Michael habló de su último caso, un divorcio de alto riesgo. Catherine escuchó a medias hasta que dijo una frase que le hizo estremecerse. Y adivina qué, su marido intentó cederle a él la casa que pertenecía a su familia antes del divorcio. Utilizó un poder notarial falso. ¿Qué ha pasado?, preguntó ella repentinamente interesada. Le pillamos, pero si no hubiera sido un accidente, podría haberse ido de rositas. Michael negó con la cabeza. A veces las personas que pareces conocer bien resultan no ser en absoluto lo que creías que eran. Aquellas palabras la persiguieron todo el día. Por la tarde, se quedó hasta tarde en el trabajo, intentando ponerse al día. Cuando por fin llegó a casa, James se había ido. Un mensaje parpadeaba en el contestador, con su voz explicando que había una emergencia y que llegaría tarde a casa. Catherine abrió una botella de vino y se sentó frente al portátil. Casi instintivamente, abrió la cuenta familiar compartida y comprobó el historial de localizaciones de James durante el último mes. Las etiquetas del mapa mostraban la oficina, los clientes, su casa y visitas regulares a una dirección en el norte de la ciudad que nunca había mencionado. Cerró el portátil y se terminó el vino. Algo se estaba resquebrajando en su interior, la ilusión que tanto le había costado mantener. Sonó el teléfono. Era papá. Hola, papá. ¿Va todo bien? Sí, cielo. Solo quería oír tu voz. Se quedó callado. ¿No vienes mañana? Quiero hablar contigo de algo importante. Claro que iré, se alarmó. ¿Pasa algo? Nada urgente. Es que hay cosas de las que tengo que ocuparme. Su voz sonaba cansada. Te quiero, cariño. Yo también te quiero, papá. Tras la conversación, Catherine permaneció sentada en la oscuridad durante largo rato. Luego se levantó resueltamente, cogió las llaves del coche y se dirigió a la dirección que había visto en el historial de mudanzas de James. Resultó ser un pequeño restaurante con música en directo. Aparcó en la acera de enfrente y esperó. Casi a medianoche, James salió acompañado de una mujer alta y rubia. Estaban muy juntos, con el brazo de él apoyado en la cintura de ella. Cuando se besaron antes de subir a un taxi, Catherine sintió que algo en su interior se rompía. No los persiguió, simplemente arrancó el coche y condujo hasta su casa, sorprendida de su propia calma. Solo un pensamiento rondaba su mente. ¿Y ahora qué? Catherine se despertó con el sonido del despertador, sin darse cuenta inmediatamente de dónde estaba. Al abrir los ojos, vio el familiar papel pintado con un descolorido estampado floral.
la habitación de invitados de la casa de su padre. Después de la noche en que había visto a James con otra mujer, Catherine había decidido quedarse con su padre. Le dijo a su marido que Robert estaba empeorando. Eso era cierto solo en parte. Miró el reloj, las 6:30 de la mañana. Al otro lado de la ventana, el cielo gris de Seattle prometía otro día lluvioso. Catherine se puso la bata y salió silenciosamente al pasillo, buscando ruidos en la habitación de su padre. Silencio. Abrió la puerta con cautela. Robert dormía, con la respiración agitada pero tranquila. Bajó a la cocina, puso el agua a hervir y sacó la medicación de su padre, colocando cuidadosamente las pastillas en pequeños recipientes de plástico. Mañana, tarde, noche. Una rutina que se había convertido en parte de su vida en los últimos meses. Sonó el teléfono y se sobresaltó. James. «Buenos días», dijo como si no hubiera pasado nada. «¿Cómo está Robert?» «Durmiendo por ahora», respondió ella intentando mantener la normalidad en su voz. Había sido una noche tranquila. «¿Vendrás a casa esta noche?» «A casa». Una palabra que ahora le producía sentimientos encontrados. Su piso en el centro de la ciudad ya no le parecía su hogar. «No lo sé», respondió Catherine con sinceridad. «Papá necesita supervisión constante en estos momentos». «Lo entiendo», sonó un poco aliviado. «Avísame si necesitas ayuda. Ayuda. Del hombre que besó a otra mujer anoche». «Claro», terminó la conversación, sintiendo un extraño entumecimiento en su interior. A las 8, Robert estaba despierto. Catherine le ayudó a lavarse y a vestirse, un proceso que antes duraba minutos y ahora se alargaba media hora. Su cuerpo, antes robusto, parecía ahora frágil. Su piel había adquirido un tinte amarillento y sus ojos estaban hundidos. Intentaba no mostrar dolor, pero Catherine podía ver cómo arrugaba la nariz a cada movimiento brusco. «Hoy es un buen día para recordar», dijo Robert mientras desayunaban en el porche. Apenas tocó sus copos de avena, pero se bebió toda la tisana. «Saca los álbumes de fotos del estudio, por favor». Catherine subió al estudio de su padre, una habitación que siempre la emocionaba. Estanterías del suelo al techo, un escritorio antiguo, un sillón de cuero impregnado de olor a tabaco de pipa, aunque su padre había dejado de fumar hacía años. Aquí trabajó en sus investigaciones sobre la historia de Estados Unidos, escribió 3 libros, encontró los álbumes de recortes en el estante inferior, pesados volúmenes encuadernados en cuero. Al pasar junto al escritorio, Catherine se fijó en una carpeta firmada «Casa, escrituras de propiedad». Junto a ella había un sobre con la etiqueta «Para Catherine, abrir a mi muerte», la letra de su padre, suave y clara incluso ahora. Se le encogió el corazón. Sabía que su padre se estaba preparando para lo inevitable, pero ver una prueba tan clara era doloroso. De vuelta en el porche, Catherine se sentó junto a su padre y empezaron a pasar las páginas del pasado. La boda de sus padres, su madre con un sencillo vestido blanco, su padre con un estricto traje, ambos increíblemente jóvenes y felices. Catherine a los 3 años, sentada en un columpio que su padre había colgado de un viejo roble del patio trasero. Picnics familiares, mañanas de Navidad, la graduación de Catherine. ¿Recuerdas cuando te daban miedo las tormentas?, preguntó papá, señalando una foto de la pequeña Catherine escondida bajo una manta. Solías venir corriendo a nuestro dormitorio y meterte entre mamá y yo. Me acuerdo, sonrió. Y tú me contabas cuentos para que no me dieran miedo los truenos. Esta casa ha visto tantas cosas. Robert pasó suavemente los dedos por encima de la foto en la que aparecían de pie frente al porche. Tu abuelo la construyó para que aquí vivieran generaciones de Hart. Lo sé, papá. Cuando yo ya no esté, la miró fijamente a los ojos. La casa pasará a tus manos. Todos los papeles están en regla. Papá, no lo hagas ahora. Sí, tienes que hacerlo. Puso su mano sobre la de ella. Tenemos que hablar de esto.
Quiero que sepas que esta casa es tuya. No la vendas, Katy. Contiene nuestra historia. No voy a venderla. Le apretó la mano. Nunca. Bien, asintió él como si cerrara un tema importante. Ahora cuéntame qué pasa entre James y tú. La pregunta la pilló desprevenida. No pasa nada, mintió ella automáticamente. Catherine Elizabeth Hart. Su padre utilizó su nombre completo, como había hecho de pequeña cuando sabía que no decía la verdad. Puede que esté enferma, pero no ciega. Hay algo que no va bien. Dudó. ¿Debía cargar a su padre con sus problemas? Pero entonces vio la determinación en su mirada y cedió. Creo que James tiene a alguien, dijo, con las palabras atascadas en la garganta. Ayer lo vi con otra mujer. Robert guardó silencio un momento y luego asintió lentamente. Me temía algo así. Ha estado actuando de forma extraña los últimos meses. ¿Se ha dado cuenta? Catherine se sorprendió. Claro que sí. Casi nunca me visita, siempre pone excusas. Y cuando lo hace, hace preguntas extrañas sobre la casa, sobre mi testamento. Su padre negó con la cabeza. No quería decírtelo para no disgustarte más. Preguntaba por el testamento. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sí, de pasada. Quería saber si la casa estaba escriturada, si tenía algún gravamen. Catherine recordó su reciente conversación con James sobre la casa. Su repentino interés ahora parecía siniestro. Papá, no es una coincidencia. A mí me hizo preguntas parecidas. Robert miró la casa, vieja pero robusta, como todo lo que se construía en aquella época. Esta casa vale mucho, sobre todo ahora que los precios inmobiliarios en Seattle se han disparado. Si está pensando en divorciarse, quiere su parte, terminó Catherine la reflexión de su padre. Pero no recibirá ni un céntimo, dijo Robert con firmeza. El testamento está redactado de modo que la casa sea solo para ti, sin posibilidad de división en el divorcio. Ya me he ocupado de eso. Se quedaron en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Empezó a lloviznar y Catherine ayudó a su padre a entrar en el salón. Después de recostarlo en el sofá, subió al estudio y abrió el expediente con las escrituras de la casa. Era exactamente como su padre había dicho. La casa pertenecía exclusivamente a Robert Hart, y en el testamento se había establecido claramente que Catherine era la única heredera y que la propiedad no se dividiría en caso de divorcio. Su padre había previsto claramente los posibles problemas. James llamó por la noche. ¿Cómo va todo? Su voz sonaba demasiado alegre. He pensado venir mañana después del trabajo. ¿Por qué? La pregunta le salió más aguda de lo que pretendía. ¿Cómo que por qué? Se sorprendió claramente. Para ver a tu padre. Trae algo, si lo necesitas. No hace falta. Catherine intentó hablar con calma. Papá tiene un día ajetreado con procedimientos mañana. Necesita descansar. De acuerdo, dijo James en voz baja. Kat, ¿va todo bien? Has estado un poco distante últimamente. Ella casi se rió de la ironía. Estoy bien, solo cansada. Después de la llamada, Catherine se quedó un buen rato mirando por la ventana el jardín que se oscurecía. Una parte de ella quería llamar a James ahora mismo y contarle todo lo que había pasado. La otra parte se dio cuenta de que no era el momento. Su padre necesitaba su atención y su fuerza. El enfrentamiento con su marido podía esperar. A la mañana siguiente, el estado de Robert empeoró drásticamente. Se despertó con fuertes dolores, sin apenas poder levantarse de la cama. Catherine llamó al médico, que llegó 1 hora más tarde. Me temo que se trata de una progresión de la enfermedad, dijo el doctor Green tras examinarle. Podemos aumentar los analgésicos, pero... No terminó, pero Catherine comprendió. El tiempo se estaba acabando más rápido de lo que pensaban. ¿Hasta cuándo?, preguntó mientras salían al pasillo. Semanas, quizá menos. El doctor Green le puso la mano en el hombro. Lo siento, Catherine.
Pasó el día junto a su padre, que se quedó dormido por los efectos de la medicación. Luego se despertó y le habló en voz baja, como si tuviera prisa por contarle todo lo que no había tenido tiempo de decirle. «Recuerda, Katy», le dijo por la noche, cuando el dolor había remitido un poco, «pase lo que pase, eres más fuerte de lo que crees. Siempre has sido fuerte, como tu madre. No parece que te estés despidiendo», le apretó la mano. «Solo digo lo que tengo que decir», sonrió débilmente. «Y una cosa más. No dejes que nadie te quite lo que es tuyo por derecho, especialmente esta casa». «No lo haré», prometió. Aquella noche, cuando su padre dormía, Catherine bajó a la cocina y descubrió que se había dejado el teléfono encima de la mesa. 3 llamadas perdidas de James y un mensaje. «Al final voy a venir. Estaré allí en 20 minutos». No tuvo tiempo de devolverle la llamada para disuadirle. El timbre sonó justo cuando cogía el teléfono. James estaba en la puerta con una bolsa de la compra y un ramo de flores. «Hola». Se inclinó para besarle la mejilla, pero Catherine se apartó. «He traído comida y tu té verde favorito». «Gracias». Lo dejó entrar sintiendo un extraño vacío donde debería haber emoción. Su marido entró en la cocina y empezó a ordenar los bultos, moviéndose con tanta confianza como si perteneciera al lugar. Pero siempre había sido un invitado en esta casa. Robert nunca lo había tratado como de la familia, aunque había sido educado. «¿Cómo está Robert?», preguntó James, volviendo a colocar la compra en las estanterías. «Peor», respondió Catherine brevemente. «El médico dice que no le queda mucho». James se quedó paralizado un segundo y luego asintió con una expresión de simpatía adecuada en el rostro. «Lo siento». Se sentaron a la mesa de la cocina a tomar el té. La conversación no iba bien. Catherine se sentía como si estuviera sentada frente a un extraño al que nunca había conocido realmente. «¿Te quedarás aquí hasta el final?», preguntó finalmente James. «Sí». «¿Y después?». Intentó que la pregunta sonara casual. «¿Volverás a casa o...?» «No lo sé, James», lo miró directamente a los ojos. «Ahora mismo no puedo pensar en después». «Por supuesto», aceptó rápidamente. «Solo intento averiguar cómo ayudar». «¿Puedes ayudarme diciéndome quién es Olivia?». Las palabras salieron solas antes de que ella pudiera pensarlas. James se quedó helado con la taza en la mano. Una expresión de sorpresa apareció en su rostro, seguida rápidamente por otra de incomprensión. «¿Olivia? No conozco a ninguna Olivia. No conozco a ninguna Olivia. ¿En serio?». Catherine sintió que su ira aumentaba, rompiendo el dique de la insensibilidad. «Qué raro. Y su nombre empieza por O en tu teléfono, y os reunís a menudo en un restaurante de la zona norte de la ciudad». James se puso pálido. «¿Me has estado siguiendo?». «No», negó con la cabeza. «Vi un mensaje en tu teléfono, y luego miré tu historial de viajes en nuestra cuenta familiar, y un día te seguí». «Kat, no es lo que piensas». «¿No?», sonrió amargamente. «Te vi besándola, James. No me hagas quedar como una idiota». Él bajó la cabeza, claramente decidiendo si seguir negando lo evidente. «Lo siento», dijo finalmente. «No quería que te enteraras así». «¿Cómo querías enterarte?». Su voz sonó sorprendentemente tranquila. «¿En un bonito envoltorio con un lazo?». «Kat, escucha». Intentó cogerle la mano, pero ella se la apartó. «Es difícil de explicar. Tú y yo nos hemos distanciado, sobre todo desde que tu padre enfermó. Siempre estás en el trabajo o aquí. Así que es culpa mía». No podía creer lo que oía. «¿Porque estoy cuidando a mi padre moribundo?». «No, claro que no». James parecía realmente molesto. «Es que me sentía sola y decidí consolarme en los brazos de otra mujer», asintió Catherine. «Muy maduro». Hubo un largo silencio. Finalmente James habló. «¿Qué vas a hacer?». «¿Ahora?». «Cuidar de mi padre». Se frotó los ojos con cansancio. «Después, no lo sé,
pero ahora no puedo pensar en eso. Te quiero, Kat, dijo en voz baja. A pesar de todo, ella lo miró. El hermoso rostro que una vez había hecho palpitar su corazón, ahora solo sentía cansancio. Será mejor que te vayas. Cuando se marchó, Catherine subió a ver cómo estaba su padre. Estaba dormido, con la respiración agitada. Se sentó junto a la cama y le cogió la mano. Parecía increíble que en el momento en que perdía a su padre, perdiera también a su marido, aunque, si era sincera consigo misma, había perdido a James mucho antes. Al día siguiente llamó al trabajo y pidió una excedencia indefinida. Sara vino a ayudarla y se quedó a pasar la noche. Se sentaron en el salón mientras Robert dormía arriba. «¿Qué vas a hacer con James?», preguntó Sara sirviendo vino en copas. «No lo sé». Catherine negó con la cabeza. «Una parte de mí quiere pedir el divorcio y dejarlo estar. La otra parte, no estoy segura de que sea el momento de tomar esa decisión». «¿Sabes quién es?». «Solo un nombre. Olivia. Pero eso no es tan importante». Catherine bebió un sorbo de vino. «Lo más importante es que James se ha interesado de repente por la casa de su padre. Preguntó varias veces por el testamento, por las escrituras». Sara frunció el ceño. «¿Crees que cuenta con su parte?». «Tal vez. O algo más. No lo sé», suspiró Catherine. «Papá dice que el testamento está redactado de modo que la casa sea solo para mí, sin posibilidad de división». «Eso está bien», asintió Sara. «Pero ten cuidado. La gente puede hacer cosas raras cuando se trata de dinero». Aquella noche, después de que Sara se marchara, Catherine decidió comprobar el teléfono de James, que se había olvidado de coger después de su conversación. Se dio cuenta de que estaba invadiendo su espacio personal, pero ahora le parecía justificado. En su teléfono encontró varios mensajes de Olivia Reed. «¿Cuándo te veré?». «Te echo de menos». «¿Se lo has dicho?». Pero fue un mensaje en particular el que más la alertó. «No olvides las escrituras de la casa. Tenemos que actuar rápido». Catherine se quedó helada. «¿Las escrituras de la casa? ¿De qué se trataba?». Abrió la galería de fotos y encontró instantáneas de los papeles de su padre, el testamento, el certificado de propiedad. James debió de fotografiarlos la última vez que estuvo aquí. En la libreta de direcciones encontró el contacto de Olivia. Junto con el nombre había una foto, la misma mujer rubia que había visto con James. La información decía: Olivia Reed, agente inmobiliario, agencia Premium Properties, agente inmobiliaria. Las cosas empezaban a encajar de un modo inquietante. Catherine devolvió el teléfono a su sitio y subió a ver cómo estaba su padre. Estaba despierto, mirando por la ventana. «¿No puedes dormir?», preguntó, sentándose en el borde de la cama. «Es difícil dormir cuando el tiempo apremia», sonrió débilmente. «¿Ocurre algo? Pareces preocupada». Catherine vaciló. ¿Debía cargar a su padre con más problemas? Pero decidió ser sincera. «Encontré mensajes en el teléfono de James de esta mujer, Olivia. Es una agente inmobiliaria y están discutiendo sobre el papeleo de una casa». Robert no parecía sorprendido. «Eso es lo que pensaba», asintió. «No está interesado en ti, sino en la casa». «¿Pero por qué? Después de todo, según el testamento». «Cariño, hay gente que no se detiene ante los obstáculos legales». Su padre le apretó la mano. «Ten cuidado. Prométemelo». «Te lo prometo, papá». Al día siguiente, el estado de Robert empeoró aún más. Apenas se levantaba de la cama, dormía mucho. El médico le aumentó los analgésicos. «Está luchando», le dijo el doctor Green a Catherine, «pero el proceso es irreversible». Catherine se sentó junto a su padre y le cogió la mano mientras dormitaba. La habitación estaba silenciosa, solo el tic-tac del reloj rompía el silencio. Hace 6 meses, ella y su padre habían hablado de sus planes de viajar a Europa el próximo verano, y ahora apenas podía ir al baño sin ayuda. El teléfono de Catherine vibró. Un mensaje de James. «Tengo que hablar contigo, es importante».
¿Puedo ir? Ella no contestó. Lo que él quisiera decirle podía esperar. Ahora mismo toda su atención pertenecía a su padre. Pero una hora más tarde sonó el timbre. Catherine bajó las escaleras, sabiendo ya a quién vería en el umbral. James estaba allí, inusualmente nervioso. Kat, siento no haberte avisado, pero necesito hablar contigo. No es el momento, James. No lo invitó a pasar. Papá no está nada bien. Lo entiendo, pero no puede esperar. Dio un paso al frente. Por favor, 5 minutos. De mala gana, ella lo dejó entrar en la casa. Entraron en la cocina, donde Catherine cruzó los brazos sobre el pecho, esperando una explicación. Sé que viste los mensajes de Olivia, empezó James. Y quizá algo más. Sí, los vi. Ella no lo negó. Y las fotos de los documentos de tu padre en tu teléfono. James se puso pálido. No es lo que piensas. ¿Qué se supone que debo pensar?, preguntó Catherine. Te reúnes con un agente inmobiliario, haces fotos de las escrituras de la casa de mi padre y hablas de una especie de cronograma. ¿Qué se supone que debo estar pensando, James? Puedo explicarlo. Se frotó la cara con las manos. Sí, tengo una relación con Olivia. Y sí, hemos hablado de la casa, pero no de la forma que tú crees. ¿Cómo? Ia vaciló. Solo quería saber cuánto vale. Por si decides venderlo después de... ya sabes. Después de la muerte de mi padre, terminó ella por él. ¿Y por qué querrías saber el precio? Para ayudarte a venderlo si decides hacerlo. Evitó su mirada. Olivia es una profesional, podría... James, lo interrumpió Catherine, no me mientas. Por favor, solo por ahora. Él se quedó mirando al suelo durante un largo momento, luego levantó la vista. De acuerdo. La verdad es que estoy endeudado, serias deudas, y estaba pensando, esperando que cuando la casa pasara a tus manos, pudiéramos venderla y yo pudiera solucionar mis problemas. ¿Y por eso estabas tomando fotos de las escrituras? No podía creer lo que oía. ¿Planeabas algo a mis espaldas? No, solo quería entender la situación, entender cómo funcionan las cosas. Dio un paso hacia ella. Kat, estoy confundido. Cometí un error con Olivia y con el dinero, pero no pretendía engañarte. Catherine miró al hombre que una vez había amado y no lo reconoció. Creo que deberías irte, dijo en voz baja. Y no vuelvas. Kat, por favor. Vete, James. Su voz se endureció. Mi padre se está muriendo arriba y tú estás aquí, hablando de vender su casa y de tus deudas. Vete de una vez. Cuando se fue, Catherine se sintió extrañamente aliviada. Era como si la niebla se hubiera disipado y por fin pudiera ver la situación con claridad. James no era el hombre con el que se había casado. Quizás nunca lo había sido. Se acercó a su padre, que estaba despierto y miraba por la ventana la puesta de sol. ¿Se había ido?, preguntó Robert sin volver la cabeza. Sí. Catherine se sentó a su lado. Y no volverá. Bien, asintió su padre débilmente. Te mereces algo mejor que eso, Katie. Se sentaron en silencio, observando cómo los últimos rayos del sol teñían el cielo de naranja. Era de madrugada cuando Catherine se despertó en medio del silencio. No por el sonido, sino por su ausencia. Algo había cambiado en la respiración familiar de la casa. Se sentó en la cama, escuchando. El corazón le retumbaba en el pecho. Se puso una bata y se dirigió rápidamente a la habitación de su padre. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Robert estaba tumbado en la cama, con el rostro tranquilo, casi en paz, pero algo en la quietud de su cuerpo hizo que Catherine se quedara paralizada en el umbral. «¿Papá?», llamó en voz baja, sabiendo que no obtendría respuesta. Se acercó lentamente a la cama y le tocó la mano con cautela. Estaba fría. Robert Hart se había dormido, sin dolor ni sufrimiento, tal como había querido. Catherine se hundió en el borde de la cama, aún sosteniendo la mano de su padre. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero sentía un extraño vacío en su interior. Sabía que ese momento llegaría,
Llevaba meses preparándose para él, pero la realidad de la pérdida era muy distinta. Afilada como una cuchilla, cortaba su vida familiar en un antes y un después. No supo cuánto tiempo estuvo sentada así, cogida de su mano. Tal vez minutos, tal vez horas. Finalmente, respiró hondo, se secó las lágrimas y cogió el teléfono. Doctor. Funeraria. Sara. La lista de cosas por hacer que había estado recopilando mentalmente, preparándose para lo inevitable pero esperando que nunca llegara. Los días siguientes pasaron como un borrón. Formalidades que cumplir, las condolencias de la gente, elegir el ataúd, las flores, la música. Catherine actuaba mecánicamente, como con el piloto automático. James intentó llamar varias veces, pero ella no contestaba. Ahora su existencia parecía algo lejano e insignificante. No había mucha gente en el funeral. Robert no era una mariposa social. Unos pocos colegas de la universidad donde enseñaba historia americana. Un par de viejos amigos. Michael Baker había venido a apoyar a Catherine, cosa que ella agradeció. James también apareció, reservado, sin acercarse a ella. Ella sintió su mirada, pero no se volvió. El discurso junto a la tumba lo dio Catherine. Habló del amor de su padre por la historia, de su devoción por su familia, de lo mucho que significaba para ella. Le temblaba la voz, pero no se permitió derrumbarse. Robert habría estado orgulloso de su resistencia. De vuelta en la casa vacía después del funeral, Catherine sintió el peso de la soledad por primera vez. La casa sin su padre le parecía demasiado grande, demasiado silenciosa. Caminaba por las habitaciones como un fantasma, sin saber qué hacer a continuación. Toda su vida en los últimos meses se había reducido a cuidar de él. Ahora solo le quedaba el vacío. Se quedaba despierta por la noche, sentada en la silla de su padre en el estudio, escuchando el silencio de la casa. En algún lugar crujía una tabla del suelo, como si alguien hubiera caminado por el pasillo. En algún lugar del jardín, una rama golpeaba el cristal. Los sonidos familiares de la vieja casa, que antes le habían pasado desapercibidos, ahora le parecían ensordecedores. A la mañana siguiente de una noche en vela, Catherine decidió que tenía que volver a la vida normal, o al menos intentarlo. Llamó al trabajo y quedó en volver en una semana. Luego se obligó a hacer algo de limpieza, a tirar las flores marchitas que habían quedado del funeral, a ordenar el correo acumulado. James llamaba todos los días, pero ella seguía ignorando sus llamadas. No estaba preparada para hablar con él. No sabía qué decirle. Su matrimonio estaba acabado, pero pedir el divorcio ahora, con el dolor de la pérdida de su padre tan reciente, parecía demasiado. El quinto día después del funeral, Sara llegó con víveres y la determinación de no dejar sola a su amiga. «Tienes un aspecto horrible», declaró dejando las bolsas sobre la mesa de la cocina. «¿Cuándo fue la última vez que dormiste bien?» «No me acuerdo», respondió Catherine con sinceridad. «Quizá antes de que papá enfermara». «Necesitas descansar». Sara empezó a ordenar la compra. «Yo haré la cena y tú date un baño caliente. Y nada de discusiones». Catherine no discutió. No tenía energía. Subió obedientemente, se preparó un baño y se echó la sal que Sara había traído. El agua caliente la ayudó a relajarse un poco. Por primera vez en mucho tiempo sintió que la tensión abandonaba su cuerpo. Después de cenar se sentaron en el salón con copas de vino. Sara no intentó mantener conversaciones profundas, solo habló de trabajo, de conocidos comunes, de películas recientes, la vida ordinaria que seguía transcurriendo en algún lugar fuera de esta casa. «¿Qué vas a hacer con la casa?», preguntó Sara cuando la botella de vino estaba medio vacía. «Aún no lo sé». Catherine miró a su alrededor. «Papá quería que me la quedara. Es un legado familiar y todo eso». «¿Qué quieres que sea?» «No lo sé», sacudió la cabeza. «Una parte de mí no se imagina vendiéndola. Hay tantos recuerdos aquí. La otra parte no está segura de poder vivir aquí. Hay demasiados fantasmas».
No tienes por qué decidirlo ahora. Le apretó Sara la mano. Date tiempo. Tiempo. Lo único que le faltaba a papá. Callaron. Sara se quedó a dormir y por primera vez en muchos días, Catherine durmió sin pesadillas. La presencia de su amiga en la casa hizo que el silencio fuera menos opresivo. Por la mañana, después del desayuno, Sara se fue a trabajar, prometiendo volver por la tarde. Catherine decidió ordenar las cosas de su padre. Empezó por la cómoda, ordenando la ropa, qué donar a la beneficencia, qué conservar como recuerdo. En el bolsillo de una vieja chaqueta de tweed encontró una fotografía desgastada, sus padres de picnic, jóvenes, riendo. Se quedó mirando la foto largo rato, intentando recordar aquel día, pero no pudo. Quizá fue antes de que ella naciera, o quizá era demasiado joven para recordarlo. El teléfono sonó mientras guardaba cosas en cajas. Era Michael Baker, su compañero notario. «¿Catherine? Siento molestarte». Su voz sonaba preocupada. «¿Estás en casa?» «Sí, estoy ordenando las cosas de mi padre. ¿Qué le ocurre?» «Mira, esto puede sonar extraño, pero tu marido acaba de estar en mi despacho». «¿James?» frunció el ceño. «¿Por qué?» «No vino solo. Había una mujer con él, una mujer que se presentó como Olivia Reed, la agente inmobiliaria», dijo Michael rápidamente como si tuviera prisa por explicarlo todo. «Tenían un poder notarial, supuestamente firmado por ti, para vender la casa de tu padre». Catherine se quedó paralizada, agarrando el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «¿Qué?» susurró. «¿Qué poder notarial? Yo no he firmado nada». Eso pensaba. Michael exhaló un suspiro de alivio. «La firma se parece a la tuya, pero hay una ligera diferencia. Les dije que tenía que comprobar los documentos más a fondo y accedieron a esperar. ¿Siguen ahí?» Catherine iba al guardarropa a por su chaqueta. «Sí, están sentados en la sala de espera. Les dije que tenía una reunión de 15 minutos y que luego seguiríamos. Que no vayan a ninguna parte. Estaré allí en 20 minutos». Metió el teléfono en el bolso, cogió las llaves del coche y salió corriendo de casa. Las manos le temblaban de rabia cuando arrancó el motor. James había intentado vender la casa de su padre con un poder notarial falsificado. El día en que ella ordenó sus pertenencias, intentó asimilar la pérdida. El despacho de Michael estaba en el distrito financiero del centro de Seattle, a 20 minutos en coche de la casa de los Hart. Catherine condujo el coche sin respetar el límite de velocidad. Las preguntas se agolpaban en su cabeza. ¿Cuánto tiempo llevaba James planeándolo? ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar? ¿Y qué le diría a ella cuando lo viera? Aparcó frente al edificio y se quedó quieta un segundo, intentando calmar la respiración. Necesitaba despejarse. Su licenciatura en Derecho y su experiencia en Derecho Mercantil le habían enseñado a mantener la calma en las situaciones más estresantes. Ahora mismo, esa habilidad era más útil que nunca. Respiró hondo y salió del coche. El gran edificio de oficinas de cristal y hormigón se alzaba sobre ella, reflejando el cielo gris de Seattle. Dentro, en la recepción de la notaría, la esperaba el hombre al que una vez había amado, pero que ahora apenas reconocía. Catherine se dirigió con decisión hacia la entrada. Acabase como acabase la reunión, estaba dispuesta a defender lo que era suyo por derecho, la casa de su padre, su legado, su pasado y posiblemente su futuro. El guardia la saludó con la cabeza al pasar por el torniquete. Catherine mostró el pase que siempre llevaba consigo como notaria autorizada a visitar el edificio. El ascensor la llevó lentamente hasta la 5ª planta, donde se encontraba el despacho de Michael. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, Catherine se quedó paralizada. El corazón le latía en la garganta. Respirando hondo, Catherine avanzó por el pasillo hasta una puerta familiar con un cartel que decía «Michael Baker, notario». Catherine respiró hondo antes de abrir la puerta que daba a la recepción de la notaría. Su mano temblaba débilmente, pero su rostro permanecía tranquilo, casi distante.
Años de práctica jurídica le habían enseñado a controlar sus emociones incluso en las situaciones más estresantes. Cuando entró, lo primero que vio fue a James y Olivia sentados uno al lado del otro en el sofá de la sala de espera. Hablaban en voz baja de algo y no se dieron cuenta de su presencia. James llevaba su traje azul oscuro favorito que Catherine le había regalado una vez por su cumpleaños. Olivia parecía la típica agente inmobiliaria de éxito, una rubia impecable vestida con un estricto traje beige, con pendientes de perlas y una manicura cuidada. La secretaria de Michael fue la primera en ver a Catherine y saludó con la cabeza. El sonido hizo que James levantara la cabeza. Al ver a su mujer, se quedó paralizado como un ciervo ante los focos. Su rostro palideció al instante y sus ojos se abrieron de par en par con un horror inconfesable. «¿Gato?» Se levantó despacio, sonriendo inseguro. «¿Qué haces aquí?» Olivia, al ver la reacción de James, también se dio la vuelta. La expresión de incomprensión en su rostro cambió rápidamente a una de cautela. «Yo podría hacerte la misma pregunta». Catherine se acercó un poco más, sin perder la calma. Solo un leve movimiento de los dedos delataba su tensión interior. En ese momento, Michael Baker salió de su despacho. Al ver a Catherine, asintió aliviado. «Ah, Catherine, estás aquí», se volvió hacia James y Olivia. «Creo que deberíamos ir todos a mi despacho». «¿Por qué?» Olivia se arregló el pelo nerviosamente. «Si hay algún problema con el papeleo, podemos volver más tarde». «Me temo que el problema es más grave que las meras formalidades». Michael señaló cortés pero firmemente la puerta de su despacho. «Pasad, por favor». Olivia miró a James en busca de apoyo, pero él parecía paralizado por la presencia de su mujer. De mala gana, siguieron a Michael al despacho. Catherine fue la última en entrar, cerrando bien la puerta tras de sí. El despacho de Michael era amplio y luminoso, con un gran ventanal que daba al distrito comercial del centro de Seattle. Un escritorio de roble macizo, sillas de cuero, paredes con paneles de madera, todo creaba una atmósfera de solidez y profesionalidad. Michael se sentó a la mesa e indicó a los demás que tomaran asiento frente a él. James y Olivia se sentaron de mala gana. Catherine permaneció de pie, prefiriendo una posición desde la que pudiera ver las caras de ambos. «Bueno», empezó Michael, sacando un documento de una carpeta y poniéndolo sobre la mesa. «Este documento, un poder para la venta de la casa situada en el 42 de la avenida Queen Anne, está supuestamente firmado por Catherine Hart. Sin embargo, hay motivos para creer que la firma es falsa». «¿Qué?» Olivia actuó indignada. «Es una acusación muy grave. ¿Tiene pruebas?» «Sí, las tengo». Michael sacó otro documento. «Aquí tienes una muestra auténtica de la firma de Catherine de nuestra base de datos. Llevamos 5 años trabajando juntos, conozco bien su firma, e incluso sin pruebas forenses hay una clara diferencia». Puso ambos documentos uno al lado del otro. Incluso a simple vista se notaba la diferencia en la inclinación de las letras, en los rizos característicos, en la presión del bolígrafo sobre el papel. «Podrían ser variaciones naturales», intentó argumentar Olivia, pero su voz no sonaba tan segura. «La gente no siempre firma igual». «Catherine», Michael se volvió hacia ella. «¿Has firmado tú este poder?» «No», miró directamente a James. «Nunca». James bajó los ojos, claramente incapaz de soportar su mirada. «Debe de haber sido un malentendido», murmuró. «Quizá deberíamos irnos y olvidarnos del asunto». «¿Un malentendido?» Catherine mostró emoción por primera vez. Su voz temblaba de rabia. «Falsificar documentos es un delito, James. No un malentendido». Olivia se enderezó bruscamente en la silla. «Yo no tuve nada que ver». Su tono se volvió defensivo. «Me dijeron que todos los documentos estaban en regla. Solo hago mi trabajo». «¿Y qué trabajo es ese?», preguntó Catherine, desviando la mirada hacia la rubia.
¿Ayudar a hombres a vender las casas de sus esposas con documentos falsos? Soy agente inmobiliaria. Olivia levantó la barbilla. Propiedades premium. Y no sabía que había algo raro en las escrituras. ¿No lo sabía? Catherine enarcó una ceja. ¿No debería un agente inmobiliario profesional autentificar todos los documentos antes de una transacción? Olivia se sonrojó, pero guardó silencio. Michael sacó otra hoja de la carpeta. Hay algo más interesante. Este poder notarial está autenticado por Andrew Thompson. Le llamé antes de ponerme en contacto con Catherine. Afirma que nunca notarizó este documento y que nunca conoció a Catherine Hart. Su sello y firma también son falsos. James se puso aún más pálido, si eso era posible. Olivia le lanzó una mirada furiosa. Dijiste que todo iba a salir bien, siseó. Pensaba que... Empezó, pero dejó de hablar, al darse cuenta de que cualquier explicación solo empeoraría las cosas. ¿Os conocéis?, preguntó Catherine, aunque la respuesta era obvia. ¿No solo del trabajo? Hubo una larga pausa. Olivia miró por la ventana, evitando la mirada de Catherine. James se miró las manos. Sí, dijo finalmente en voz baja. Nos conocemos. ¿Cómo de bien? ¿Desde cuándo?, insistió Catherine, sintiendo que cada palabra le dejaba un sabor amargo. 1 año, admitió James. Llevamos saliendo cerca de 1 año. Catherine encajó el golpe sin pestañear. Solo un pequeño músculo le tembló en la mejilla. 1 año, repitió con voz incolora. Así que mientras yo cuidaba a mi padre moribundo, tú planeabas cómo robarme la casa con tu amante. Kat, eso no es cierto. James alzó los ojos suplicantes hacia ella. No pretendía robar la casa, yo solo... ¿Cómo lo llamarías si no?, interrumpió ella. Fuiste a un notario con un poder falso para vender una casa que me pertenece, la casa que me legó mi padre, la casa en la que crecí y que no tiene precio para mí. Necesitaba el dinero, su voz se hizo apenas audible. Tengo deudas, grandes deudas. ¿Y pensaste que preferías robarme a pedir ayuda? Catherine sacudió la cabeza con disgusto. ¿Quién es usted? No te conozco. Olivia se levantó de repente y cogió su bolso. Me voy. No necesito esto. Siéntese, señorita Reid. La voz de Michael era tranquila pero firme. Aún no hemos terminado. No puede retenerme. Se enderezó, tratando de sonar segura. No he hecho nada ilegal. Intentaste utilizar un documento falsificado para hacer una transacción, replicó Michael. Eso es cómplice de fraude, aunque no hayas falsificado la firma. Olivia se relamió nerviosa. No sabía nada de la falsificación. ¿No lo sabías? Catherine dio un paso hacia ella. Entonces, ¿por qué iría un agente inmobiliario personalmente al notario con un cliente? Normalmente es el propio propietario o su representante legal quien lo hace. Olivia se sintió avergonzada, pero se recompuso rápidamente. Solo quería ayudar. James dijo que has estado muy ocupada desde que murió tu padre y le pediste que se encargara de la venta de la casa. ¿No pensaste que debías llamarme para comprobarlo? Catherine cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Especialmente desde que sales con mi marido? ¿Era su casa? No. Catherine alzó la voz por primera vez en toda la conversación. Nunca fue su casa. Esta es mi casa. Era la casa de mi familia. Y él lo sabía. Se hizo el silencio. James estaba sentado con la cabeza gacha. Olivia jugueteaba con la correa de su bolso. Quiero oír la verdad, dijo por fin Catherine mirando a su marido. Planeabas vender la casa sin que yo lo supiera. ¿Por qué? James levantó la cabeza. Había determinación en sus ojos, como si se diera cuenta de que ya no había nada que perder. Sí, lo estaban planeando, admitió. La casa vale al menos 2 millones en su estado actual, dada su ubicación y su valor histórico, más aún después de la reforma que proponía Olivia. ¿Y a dónde iría a parar ese dinero?, preguntó Catherine con frialdad. James y Olivia intercambiaron rápidas miradas.
Íbamos a empezar una nueva vida, dijo finalmente. Pagar mis deudas, comprar una casa en las afueras, tal vez montar un negocio. Una nueva vida, repitió Catherine, con el dinero que me había estafado. El dinero de la venta de la casa que me dejó mi padre. La casa que ha pertenecido a nuestra familia durante 3 generaciones. Siempre dijiste que no te gustaba esta casa, exclamó de repente James, que era demasiado grande, demasiado vieja, que necesitaba demasiado mantenimiento. ¿Y eso te da derecho a robarla? Catherine negó con la cabeza. Aunque no me gustara esta casa, es mía. A mí me corresponde decidir qué hacer con ella. Creía que como marido tenía derecho a... ¿A qué? ¿A mi herencia? Sonrió. No, James. Legalmente no tienes ningún derecho sobre esta casa. Mi padre se encargó de eso. El testamento estaba redactado de forma que la casa pasara exclusivamente a mí, sin posibilidad de división en caso de divorcio. James parecía haber recibido un puñetazo. Se volvió hacia Olivia con una pregunta muda. Ella estaba tan sorprendida como él. ¿Era verdad?, preguntó, dirigiéndose directamente a Catherine por primera vez. ¿La casa no se puede dividir en un divorcio? Es absolutamente cierto, confirmó Michael. He certificado personalmente el testamento de Robert Hart. La casa es propiedad exclusiva de Catherine y no se puede hacer ninguna división de bienes en un divorcio. Olivia se puso pálida. Volvió a fulminar a James con la mirada, esta vez llena de acusación. Dijiste que legalmente te correspondía la mitad. Había irritación en su voz. Que podíamos vender la casa cuando ella la heredara. Creía que era así, se excusó. Normalmente en un divorcio todo se divide por la mitad. No en el caso de las herencias recibidas durante el matrimonio, si se establece explícitamente que no deben dividirse, explicó Michael secamente. Conocimientos jurídicos básicos que cualquier adulto debería tener. Catherine miró a los dos hombres, al hombre que una vez había amado y a la mujer con la que la había traicionado, y sintió una extraña desolación. No rabia, no dolor, sino solo cansancio y el deseo de que todo acabara pronto. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esta estafa?, preguntó ella. James y Olivia se miraron, como decidiendo quién contestaría. Desde que quedó claro que tu padre... James empezó, pero dudó buscando las palabras. ¿Se está muriendo? Catherine terminó por él con firmeza. No seas tímido, dilo tal como es. Sí, bajó los ojos. Cuando el médico dijo que le quedaban unas semanas de vida, empezamos a discutir las opciones. Primero pensamos en la vía legal, intervino Olivia. Convencerte de que vendieras la casa después de su muerte. James dijo que no querrías vivir allí sola, con todos esos recuerdos. Pero cuando vi lo apegada que estabas a la casa, cómo hablabas de ella, sabía que no estarías de acuerdo, continuó James. Y necesitaba el dinero ya. Los acreedores no esperaban. ¿Qué deudas?, preguntó Catherine. Nunca me hablaste de los problemas financieros. James volvió a bajar la cabeza. El juego, admitió en voz baja. Primero solo póker con amigos, luego casinos online, luego apuestas deportivas. Pensé que podría recuperarlo todo, volver a... Pero cada vez era más profundo. ¿Cuánto? Catherine no se echaba atrás. Unos 300,000. No se atrevió a levantarle la mirada. ¿$300,000? No podía creer lo que oía. ¿Y nunca me lo dijiste? Podríamos haber encontrado juntos una salida, James. Podría haberte ayudado. Tenía miedo. Avergonzado, extendió las manos. Y entonces conocí a Olivia y me sugirió una solución. Vender mi casa. Catherine negó con la cabeza. Es una solución maravillosa. No sabía que te estaba robando, intentó defenderse Olivia. Dijo que la casa os pertenecería a los dos cuando muriera tu padre y que te parecía bien venderla. ¿Y tú te lo creíste? Catherine se dirigió a ella directamente por primera vez. ¿O solo querías creerlo? ¿Cuánto interés te darían por el trato? ¿5? ¿6? Olivia se mordió el labio, claramente sin ganas de contestar. 10,
respondió James por ella. Acordamos un 10% y otro 15% por ayudar con los documentos. El 25% de 2 millones, calculó Catherine. 500,000. No era una mala prima para ser solo una agente inmobiliaria. No siempre es para tanto, soltó Olivia. Y no siempre hay que falsificar documentos, replicó Catherine. Se hizo un gran silencio. Michael tosió. ¿Qué quieres hacer, Catherine?, preguntó. La falsificación de documentos y el intento de fraude son delitos graves. Tengo el deber de denunciarlos a la policía. Catherine dudó un momento. Una parte de ella quería que esos dos hombres fueran castigados por su traición, pero la otra parte solo quería poner fin a esta pesadilla y seguir adelante. Quiero que firmen una confesión, decidió finalmente. Un documento admitiendo que intentaron vender fraudulentamente mi propiedad y que no volverán a acercarse a mí ni a mi casa. Eso tiene sentido, asintió Michael. ¿Y la policía? Si firman y acatan las condiciones, no acudiré a la policía. Catherine miró a James. Pero si vuelven a intentar algo así. No lo haremos, dijo James rápidamente, exhalando con alivio. Firmaré lo que haga falta. Yo también, asintió Olivia, ya deseando deshacerse de la situación. Michael sacó una hoja en blanco y empezó a redactar el documento. Se hizo un silencio tenso en el despacho. Catherine estaba de pie junto a la ventana, contemplando la ciudad. James intentó hablarle varias veces, pero ella hizo caso omiso de sus intentos. 20 minutos después, el documento estaba listo. Michael lo leyó en voz alta, una confesión de intento de fraude, el compromiso de no acercarse a Catherine ni a sus propiedades y la renuncia a cualquier reclamación sobre la casa u otras propiedades. Fírmalo. Michael colocó los papeles delante de ellos. James cogió primero el bolígrafo, firmó y luego entregó el documento a Olivia. Ella también firmó, evitando mirar a nadie. ¿Y el divorcio?, preguntó James en voz baja mientras Michael cogía los papeles firmados. Mi abogado se pondrá en contacto contigo, respondió Catherine con frialdad. Supongo que no te importará que el proceso sea rápido y sin problemas. No, claro que no, negó con la cabeza. Kat, lo siento mucho. No tienes por qué, levantó una mano deteniéndolo. Vete, los dos. Olivia no se hizo de rogar, cogió su bolso y salió rápidamente del despacho. James se quedó en el umbral, lanzando una última mirada a Catherine. Te quería de verdad, dijo en voz baja. Érase una vez. Y yo a ti, respondió ella sin volverse, pero no al hombre que resultaste ser. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Catherine se hundió pesadamente en la silla, sintiendo cómo la adrenalina abandonaba su cuerpo, dejando solo cansancio y vacío. ¿Te encuentras bien? Michael se acercó a ella y le tendió un vaso de agua. No, respondió ella con sinceridad, aceptando el vaso. Pero lo estaré. ¿Estás segura de que no quieres llevarlos ante la justicia? Puso cara de preocupación. Lo que intentaron hacer... Ahora mismo no tengo energía para eso, sacudió la cabeza. Acabo de enterrar a mi padre. Necesito recoger los pedazos de mi vida de alguna manera, no pasarme meses en litigios. Lo entiendo. Michael le apretó el hombro. Pero si cambias de opinión, tengo los papeles. Gracias, sonrió ella débilmente. Por todo, si no hubiera sido por ti. Para eso están los amigos, le devolvió la sonrisa. ¿Quieres que te lleve a casa? No estás en condiciones de conducir. Sería estupendo, aceptó. Me siento completamente agotada. Salieron del despacho. Catherine miró a su alrededor buscando a James y Olivia, pero ya no estaban. Se habían ido de su vida, esperaba, para siempre. En el trayecto de vuelta a casa, Catherine permaneció en silencio mirando por la ventanilla el zumbido de Seattle. La lluvia había empezado a lloviznar, convirtiendo el mundo fuera del cristal en un contorno borroso, un telón de fondo apropiado para su estado interior. «¿Sabes?»,
dijo Michael rompiendo el silencio. A veces la pérdida abre nuevas posibilidades. Eres fuerte, Kat. Lo superarás. ¿Tú crees? Se volvió hacia él. A veces no estoy seguro. Lo sé, asintió él con seguridad. Vi la forma en que te contuviste en la oficina. La mayoría de la gente se habría derrumbado ante semejante traición, y tú te quedaste allí y rompiste metódicamente sus mentiras, paso a paso. Deformidad profesional, sonrió débilmente. Cuando tratas a diario con los conflictos de otras personas en los tribunales, aprendes a mantener tus emociones bajo control. Es algo más que aptitudes profesionales, replicó Michael. Es carácter. Siempre ha sido así, incluso en la universidad cuando nos conocimos. Catherine se quedó pensativa. Rara vez recordaba aquellos días, la época despreocupada de sus estudios, los primeros pasos en su profesión, cuando conoció a James en una fiesta en casa de un amigo común. Todo parecía tan sencillo entonces, suspiró. Los estudios, la carrera, el amor. Era como si la vida fuera en línea recta. La vida nunca es una línea recta, dijo Michael filosóficamente. Es más bien un laberinto, y a veces hay que volver atrás para encontrar el camino correcto. Condujeron hasta la casa de los Hart. La vieja mansión victoriana parecía solitaria bajo el cielo gris, pero tenía algo inflexible, sólido, como la propia Catherine. ¿Quieres que me quede?, preguntó Michael. Puedo pedir un taxi para mi coche más tarde. No, gracias, negó con la cabeza. Necesito estar sola. Para reflexionar. Claro, asintió él comprensivo. Llámame si necesitas algo, cuando quieras. Lo haré. Catherine le apretó ligeramente la mano. Gracias de nuevo. Salió del coche y subió los escalones del porche. Miró hacia atrás y saludó a Michael antes de entrar en la casa. Esperó a que cerrara la puerta antes de marcharse. Dentro, la casa la recibió con silencio. Catherine entró en el salón y se tumbó en el sofá, sintiendo que la tensión de las últimas horas la liberaba por fin. Las lágrimas que había retenido en el despacho fluyeron ahora libremente por sus mejillas. No lloró tanto por James como por las ilusiones que había hecho añicos, por el tiempo perdido, por estar sola en aquella gran casa llena de recuerdos. Su padre había muerto. Su marido era un traidor. ¿Qué sería lo siguiente? La mirada de Catherine se posó en una fotografía de la repisa de la chimenea. Ella y sus padres en un picnic, una niña con coletas, sonriendo feliz entre su madre y su padre. Tiempos en los que el mundo parecía seguro y predecible. Se secó las lágrimas y respiró hondo. La vida sigue adelante. Y como había dicho Michael, a veces la pérdida abre nuevas posibilidades. Tal vez ahora, libre de su traidor marido, podría empezar de nuevo. El hogar ya no le parecía opresivo. La mañana saludó a Catherine con el sol brillando a través de las cortinas. Se despertó antes que su despertador, sintiéndose extrañamente ligera. Por primera vez en mucho tiempo no tuvo pesadillas y su sueño fue profundo, sin despertares repentinos en mitad de la noche. Se estiró, se sentó en el borde de la cama y miró a su alrededor. La habitación de sus padres, a la que se había mudado tras la muerte de su padre, parecía menos opresiva ahora. La espaciosa habitación, de techos altos y muebles antiguos, resultaba cálida y acogedora a pesar de su tamaño. Catherine se acercó a la ventana y abrió las cortinas. El jardín detrás de la casa, un poco descuidado pero aún hermoso, estaba bañado por la luz de la mañana. El viejo roble bajo el cual ella y su padre se sentaban a menudo en las cálidas tardes extendía sus poderosas ramas, proyectando pintorescas sombras sobre el verde césped. Había pasado una semana desde que sorprendió a James y Olivia en la notaría. Una semana llena de reflexiones, lágrimas y la aceptación gradual de una nueva realidad. Todavía le dolía pensar en la traición de su marido, pero ya no lo sentía como una herida reciente. Era más bien una cicatriz que la acompañaría para siempre, pero que le recordaría la prueba que la había hecho más fuerte. En la cocina,
Catherine preparó café y tostadas, un desayuno sencillo, pero saboreó cada sorbo, cada bocado. Los pequeños placeres en los que antes no había reparado cobraban ahora un valor especial. El teléfono sonó mientras terminaba de desayunar. Richard Stone, el abogado de su padre al que había contratado para el divorcio. «Buenos días, Catherine». Su voz sonaba alegre. «Tengo buenas noticias. James firmó todos los papeles sin objeciones. El divorcio se acelerará como habíamos planeado». «Gracias, Richard». Se sintió aliviada. «¿Cuándo estará finalizado?» «Tenemos una vista programada para dentro de 15 días. Es formal, ni siquiera tienes que asistir. Después, estarás oficialmente libre de los lazos del matrimonio». «De acuerdo». Catherine bebió un sorbo de café. «¿Y mi apellido? Quiero recuperar mi apellido de soltera». «No habrá problema», le aseguró el abogado. «Ya lo he incluido en los documentos. Pronto volverás a ser Catherine Hart». Después de la conversación, se quedó un rato mirando por la ventana. Catherine Hart. Qué extraño volver a llevar el mismo nombre que antes de casarse. Era como volver a ser ella misma. Pero ya no era la chica ingenua que se había enamorado del carismático James Wilson. Era más fuerte, más sabia, más prudente. Hoy tenía un trabajo importante que hacer: desmantelar el estudio de su padre. Lo había estado posponiendo desde el funeral. No se sentía con fuerzas para tocar sus objetos personales. Pero ahora que el primer y agudo dolor de la pérdida se había mitigado, Catherine decidió que había llegado el momento. El estudio de Robert Hart estaba en el primer piso, junto a su dormitorio. Era una habitación espaciosa, con estanterías que iban del suelo al techo, un escritorio antiguo y una silla de cuero desgastada por el uso. Allí escribía sus investigaciones históricas, preparaba conferencias para los alumnos y leía sus libros favoritos. Catherine encendió la lámpara del escritorio y miró a su alrededor. ¿Por dónde empezar? Su mirada se posó en un escritorio lleno de papeles, libros y notas. Su padre siempre había sido un poco desordenado en su trabajo, aunque sorprendentemente sabía exactamente dónde estaba cada cosa. Empezó por el cajón superior, donde encontró una pila de cartas, fotografías antiguas, algunos documentos. Ordenando metódicamente el contenido, Catherine puso lo que quería conservar en un montón y lo que podía tirarse en otro. En el cajón del medio encontró una carpeta con la inscripción «Para Catherine». El corazón le dio un vuelco. ¿Había dejado su padre algo especialmente para ella? Catherine abrió la carpeta con manos temblorosas. Dentro había varios documentos y un sobre cerrado. Empezó por los documentos. El primero resultó ser un certificado de propiedad de la casa, titulada únicamente a su nombre. El segundo era un manual de instrucciones detallado sobre el mantenimiento de la casa, que incluía contactos de manitas, jardineros y electricistas de confianza. El tercero era un extracto bancario que mostraba una cuenta que Catherine no sabía que existía. «Fondo fiduciario a nombre de Catherine Elizabeth Hart», decía el extracto. La cantidad que figuraba en el documento la hizo enarcar las cejas, sorprendida. $300,000. No era una fortuna, pero sí lo suficiente para sentirse segura, sobre todo teniendo en cuenta el valor de la casa. Finalmente, cogió el sobre. «Para mi querida hija», decía con la letra de su padre. Catherine lo abrió con cuidado y sacó un papel doblado. «Katy, si estás leyendo esta carta, significa que ya no estoy por aquí. Espero haber tenido tiempo de decirte todas las palabras importantes en persona, pero por si acaso, te las repetiré. Te quiero más que a nada en el mundo. Eres mi mayor logro, mi continuación, mi luz. La casa en la que creciste es ahora tuya, completa y absolutamente tuya. Sé que tienes tus dudas. Demasiado grande, demasiado vieja, demasiados recuerdos. La decisión sobre su futuro está totalmente en tus manos. Véndela si crees que es lo correcto. Quédatela y vive en ella si te hace feliz. Y lo más importante, haz lo que te haga feliz.
El dinero de la cuenta que encontrarás en esta carpeta es mi pequeño regalo para ti. Utilízalo sabiamente, para renovar tu casa, para viajar, para estudiar, para cualquier cosa que te haga sentir bien y feliz. Ahora viene la parte más difícil. Nunca te he dicho esto, para no entrometerme en tu vida personal, pero siempre he tenido mis dudas sobre James. Algo en él parecía poco sincero, superficial. Me callé porque tú lo amabas, ¿y quién era yo para juzgarlo? Tal vez estaba equivocada, pero si mis temores eran ciertos, sabes que mereces algo mejor. Te mereces un hombre que te quiera con todo su corazón, que respete tus decisiones y te apoye en los momentos difíciles. No tengas miedo de empezar de nuevo, Katy. A tu edad tienes toda la vida por delante, nuevas oportunidades, nuevos horizontes, nuevos amores. Ábrete al mundo, pero sigue siendo tan fuerte y sabia como siempre te he conocido. Una última cosa. No dejes que la pena te arrastre a sus profundidades. Sí, me echarás de menos. Yo te echaría de menos si fuera tú. Pero recuerda, he vivido una vida plena y feliz. Tuve una esposa cariñosa, una hija maravillosa, un trabajo interesante, amigos leales. Me fui satisfecho. Y ahora te toca a ti vivir una vida plena. Siempre estoy contigo, aunque no puedas verme. Con amor eterno, tu padre. Catherine leyó la carta y las lágrimas rodaron por sus mejillas. No amargas lágrimas de dolor, sino brillantes lágrimas de gratitud. Su padre, incluso cuando ya no estaba, había seguido cuidándola, guiándola y amándola. Apretó la carta contra su pecho, sintiendo por un momento la profundidad de la pérdida. Luego respiró hondo y volvió a ordenar sus cosas, ahora con un renovado sentido de propósito y dirección. Hacia la hora de comer, sonó el timbre. Sara estaba en la puerta con una caja grande de pizza y una botella de vino. Pensé que te vendría bien un poco de compañía y una buena comida. Sonrió al entrar en la casa. ¿Qué tal estás? Mejor de lo que esperaba, admitió Catherine con sinceridad mientras conducía a su amiga a la cocina. He estado arreglando el estudio de mi padre. ¿Cómo va eso? Sara abrió la caja de pizza mientras Catherine sacaba copas de vino. Encontré la carta y la escritura de la casa y una cuenta bancaria que no reconocí. Catherine sirvió el vino. Papá lo tenía todo pensado. Siempre fue muy considerado, asintió Sara. ¿Qué harás con la casa?, pensó Catherine. Era una pregunta que la había preocupado desde la muerte de su padre. ¿Venderla? ¿Conservarla? ¿Alquilarla? Creo que me la quedaré, decidió finalmente. Al menos por ahora. Aquí me siento como en casa, a pesar de todos los recuerdos o quizá a causa de ellos. Suena razonable. Sara levantó la copa. Por los nuevos comienzos, asintió Catherine brindando por su amiga. Cuando Sara se marchó, volvió al estudio de su padre para seguir ordenando sus cosas. Entre los libros encontró viejos álbumes de fotos que aún no había visto, los viajes de sus padres antes de que ella naciera, la juventud de su padre, sus años universitarios, una vida de la que sabía muy poco. Por la tarde, cuando la mayor parte del trabajo estaba hecho, Catherine bajó al salón y se sentó en un sillón con una copa de vino. Empezaba a oscurecer por la ventana y las luces de Seattle se encendían lentamente a lo lejos. Se sintió tranquila por primera vez en mucho tiempo. El teléfono sonó, rompiendo el silencio. El número de Michael apareció en la pantalla. «Hola», respondió ella sonriendo. «¿Qué tal?» «Nada, solo quería saber cómo estabas». Su voz sonaba cálida. «Ha pasado una semana desde los acontecimientos. ¿Te encuentras bien?» «Sí, sorprendentemente». Catherine se reclinó en su silla. «Estaba revisando el estudio de mi padre y encontré su carta. Estoy empezando a pensar en el futuro». «Eso está bien», sonó complacido. «¿Tienes ya algún plan?» «Solo generales». Tomó un sorbo de vino. «Volver al trabajo. Quizá reformar la casa, viajar más. Mi padre me dejó algo de dinero». «Me parece estupendo». Michael guardó silencio. «Escucha, estaba pensando,
Quizá podríamos cenar juntos la semana que viene, cuando te apetezca, claro. Catherine enarcó las cejas, sorprendida. ¿Era solo una preocupación amistosa o algo más? Conocía a Michael desde hacía muchos años, desde su época escolar. Siempre lo había apreciado como amigo y colega, pero nunca había pensado en él de forma romántica. Quizás había llegado el momento de volver a mirarle. Me encantaría, respondió, sin darse tiempo a dudar. ¿Qué tal el jueves? El jueves sería perfecto, dijo él con una sonrisa en la voz. ¿Te recojo a las 7? Te espero. Tras la conversación, Catherine permaneció sentada largo rato, mirando la ciudad por la ventana. Tal vez solo fuera una cena amistosa. Tal vez fuera más que eso. En cualquier caso, estaba dispuesta a seguir adelante. Lentamente, con cautela, pero con seguridad. A la mañana siguiente se despertó con determinación. Hoy era el día de volver al trabajo después de una larga ausencia. Poniéndose el estricto traje que siempre le daba confianza, Catherine bajó a desayunar. Al pasar junto a la foto de sus padres en la pared, se detuvo un momento. «Estaré bien, papá», dijo en voz baja tocando el marco. «Te lo prometo». La oficina la recibió con calurosos saludos de sus compañeros, flores sobre su mesa y un montón de papeles que exigían su atención. La rutina familiar que antes le había parecido tediosa, ahora le resultaba extrañamente satisfactoria. Estructura, orden, un objetivo, justo lo que necesitaba en aquel momento. «Bienvenida, Catherine». Alex, uno de los socios del bufete, se asomó a su despacho. «Hemos echado de menos tu profesionalidad». «Gracias», sonrió mientras desplegaba los papeles. «Me alegro de haber vuelto. ¿Tiene un momento?» Se sentó en el borde del escritorio. «Quería hablarle de un nuevo caso. El cliente ha preguntado por usted». «¿En serio?» Catherine se sorprendió. «¿Quién?» «Una importante empresa constructora, Heartland Development. Se están expandiendo en Seattle y necesitan un abogado local que se encargue de los tratos». Heartland. El nombre resonó en ella de un modo extraño, como una señal. Hart era su apellido de soltera al que volvería pronto. «Interesante», asintió. «Por supuesto, miraré sus papeles». El día pasó volando en un torrente de reuniones, llamadas, correos electrónicos. Al volver a casa por la tarde, Catherine sintió la agradable fatiga de quien ha pasado un día productivo. Subió a su habitación, se puso la ropa de casa y salió al balcón con una taza de té. El Seattle vespertino se extendía ante ella, resplandeciente con miles de luces. La hermosa ciudad que siempre le había gustado, a pesar de la lluvia y la niebla. En ese momento, Catherine se dio cuenta de que ya no se sentía perdida. Sí, aún quedaban muchos retos por delante. Sí, el dolor de perder a su padre y traicionar a su marido no desaparecerá de la noche a la mañana. Pero tiene un hogar, un trabajo, amigos. Y lo que es más importante, tiene un futuro abierto y lleno de posibilidades. Tomó un sorbo de té y sonrió ante sus pensamientos. Un nuevo comienzo, no el que había planeado, pero tal vez justo lo que necesitaba. Al día siguiente, mientras revisaba el correo, Catherine encontró un sobre sin remitente. Dentro había un cheque de $300,000 y una breve nota. «Lo siento, esto no compensará lo que hice, pero espero que te ayude a seguir adelante. James». Se quedó mirando el cheque durante un largo rato, pensando qué hacer. ¿Aceptar el dinero? ¿Devolverlo? ¿Romperlo? Finalmente, Catherine metió el cheque y la nota en el sobre y lo guardó en el cajón de su escritorio. Más tarde tomaría una decisión. Hoy tenía una cita con un representante de Heartland Development. La empresa estaba interesada en comprar varias parcelas en Seattle para construir nuevos complejos de apartamentos. El trabajo prometía ser interesante y potencialmente a largo plazo. Por la noche, llamó a Sarah para hablar de su próxima cena con Michael. «¿Crees que es una cita?», le preguntó su amiga sin rodeos. «No lo sé»,
respondió Catherine con sinceridad. Quizás solo sea un apoyo amistoso. ¿Quieres que sea una cita? Sara no se echó atrás. Catherine se lo pensó un momento. Michael era atractivo, inteligente, de fiar. Siempre se habían llevado bien. Pero estaba preparada para una nueva relación cuando el matrimonio aún no había terminado oficialmente. No estoy segura de estar preparada para algo serio, respondió finalmente, pero disfruto de su compañía. Entonces disfruta de la velada, le aconsejó Sara. Sin expectativas, sin presiones, solo una cena agradable con un hombre agradable. Me parece razonable, aceptó Catherine. El jueves llegó antes de lo que esperaba. Catherine había elegido un sencillo vestido negro, elegante pero no demasiado llamativo, adecuado tanto para una cena amistosa como para una cita. Michael llegó exactamente a las 7, como había prometido. Parecía un poco nervioso con un ramo de lirios, las flores favoritas de Catherine. Era una buena señal. Se acordaba de esos detalles. «Estás preciosa», le dijo cuando ella abrió la puerta. «Gracias», sonrió Catherine, aceptando las flores. «Tú también». El restaurante que Michael había elegido era un pequeño local italiano con luces tenues, música tranquila y buena comida. Hablaron de trabajo, de libros, de planes de futuro. Evitaron los temas dolorosos, pero no los evitaron por completo. «¿Cómo estás realmente?», preguntó Michael después de la segunda copa de vino, no por los demás, sino por ti misma. Catherine vaciló, apreciando su franqueza. Sinceramente, día tras día hizo girar el tallo de la copa. A veces creo que me va muy bien. A veces me despierto en mitad de la noche como si no pudiera respirar por todo lo que ha pasado. Es normal, le tocó suavemente la mano. Has sufrido 2 pérdidas enormes en poco tiempo. No se pasa rápido. Lo sé, sonrió débilmente. Pero en general es más fácil, sobre todo cuando estás rodeada de buena gente. Siempre estaré aquí para ti, Kat, dijo con sencillez. Pase lo que pase. Después de cenar, caminaron por el paseo marítimo. Las luces de Seattle brillaban por la noche, reflejándose en las oscuras aguas de la bahía. Michael no intentó cogerla de la mano ni convertir el encuentro en una cita romántica, cosa que Catherine agradeció. Necesitaba tiempo. Cuando la llevó a casa, se bajó del coche para acompañarla hasta la puerta, un gesto caballeroso que Catherine agradeció. «Gracias por una velada tan agradable», dijo Catherine en el umbral de la puerta. «Me lo he pasado muy bien». «Yo también», sonrió. «Quizás podríamos repetirlo alguna vez». «Me encantaría», asintió ella. Hubo una pausa. Michael se inclinó ligeramente como si quisiera besarla, pero en el último momento cambió de idea y se limitó a rozarle la mejilla con los labios. «Buenas noches, Kat». «Buenas noches, Michael». Catherine cerró la puerta tras de sí, se apoyó en ella y cerró los ojos. Un sentimiento cálido crecía en su interior. No pasión, no amor, sino algo más tranquilo y profundo. Oportunidad, potencial, esperanza. Subió a su habitación y se asomó a la ventana. El coche de Michael seguía aparcado abajo. Estaba esperando a que se encendiera la luz de su ventana para asegurarse de que estaba bien. Este simple gesto de preocupación la conmovió más de lo que podrían hacerlo las palabras. Catherine encendió la lámpara del escritorio y le saludó con la mano. Michael respondió. Arrancó el coche y se marchó. Mientras se cambiaba para ir a la cama, Catherine vio su reflejo en el espejo. Sonreía con facilidad, despreocupadamente, de verdad, por primera vez en meses, y eso era una buena señal, una muy buena señal. Las semanas siguientes transcurrieron al ritmo constante de su nueva vida. El trabajo con Heartland Development era interesante y prometedor. La casa necesitaba atención. Catherine empezó con una pequeña reforma en la planta baja y planeaba renovar gradualmente todas las habitaciones, conservando el carácter histórico del edificio. Ella y Michael se vieron unas cuantas veces más,
en cenas, en el cine, simplemente paseando. La relación se desarrolló lentamente, sin prisas, cosa que Catherine agradecía. Ella necesitaba tiempo para curar sus heridas, y Michael parecía comprenderlo intuitivamente. El divorcio se hizo oficial un mes después de la primera cena con Michael. Catherine recibió los papeles por correo, los firmó y se los envió a su abogado, sin dramas, sin audiencias judiciales, sin disputas por la propiedad, puro y simple, como ella quería. El día que recibió el certificado oficial de disolución del matrimonio, Catherine sacó del cajón de su escritorio un sobre que contenía un cheque de James. Tras pensárselo mucho, decidió lo que iba a hacer. Llamó al banco y abrió un fondo benéfico de $300,000 para ayudar a niños con cáncer, en memoria de su padre, a quien tanto le gustaba ayudar a los demás. Se lo contó a Michael en su siguiente reunión. «Me parece perfecto», dijo él, apretándole la mano. «Tu padre estaría orgulloso de ti». En una soleada tarde de otoño, Catherine estaba de pie en el jardín delantero, observando cómo los obreros instalaban una nueva pérgola en lugar de la antigua, que se había venido abajo con el paso del tiempo. Era uno de los muchos proyectos de renovación que había planeado. «Está quedando muy bien», dijo Michael, acercándose por detrás y pasándole el brazo por los hombros. Su relación se había convertido en algo serio y estable en los últimos meses. «Sí», sonrió ella, cubriéndole la mano con la suya. «Papá siempre ha querido arreglar el jardín, pero lo iba posponiendo. Él aprobaría tus cambios», le besó Michael en la coronilla. «Creo que sí», se volvió hacia él. «A veces pienso que sigue aquí, observándome». «Puede que sí», sonrió Michael. «En cualquier caso, siempre está contigo, en tus recuerdos, en tus decisiones, en tu corazón». Catherine asintió, mirando la casa que ahora sentía verdaderamente suya. No solo una herencia, no solo una propiedad, sino un lugar donde construir su futuro. Un futuro que hace un año le había parecido tan incierto y aterrador, ahora le parecía lleno de posibilidades. Había perdido mucho, a su padre, a su marido, sus ilusiones sobre su vida, pero había ganado algo igualmente importante, a sí misma, su fuerza, su independencia, y tal vez un nuevo amor. La vida continuó, no como ella había planeado, no como esperaba, pero tal vez exactamente lo que necesitaba.